Aseguradas. Hablando de seguros. Hola, muy buenos días, bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este programa Aseguradas hablando de seguros. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del presupuesto. Y este es un tema muy interesante debido a que ya vamos a mitad del año y es cuando analizamos nuestras metas financieras, el ver cómo estamos llevando realmente estos gastos. ¿Ustedes cómo van, chicas? Cuéntenme. Ahí vamos, muy bien. Hola, Ah, sí, Karen, sí. Pau. Hola, mucho gusto. Ay, pues muy bien. Pues hoy le mandamos un saludo muy especial a Sara, está atravesando una situación un poquito complicada y para la próxima se va a reunir nuevamente aquí con nosotros. Pero como les comento, pues vamos a hablar hoy acerca del presupuesto. En el caso de Monse, Monse nos va a estar ayudando a explicarnos un poquito de qué se trata. Cuéntanos, Monse. Gracias, Karen. Pues sí, fíjate que el tema del presupuesto es muy, muy importante. Ahorita que estamos a mitad de año, todavía podemos hacer ajustes y podemos lograr nuestras metas. Sin embargo, bueno, yo creo que los presupuestos para eso nos sirven. ¿Qué es un presupuesto como tal? Pues es una herramienta que nos va a ayudar, que va a involucrar tanto gastos como ingresos. Entonces, bueno, cuando las personas, aquí es muy importante definir dos. Hay quienes nos están viendo que son asalariados, es decir, empleados, no importa si son de gobierno, de alguna empresa, y las personas que son a lo mejor emprendedores o que tienen un negocio. El presupuesto es muy importante porque dependiendo cuáles sean sus ingresos, va a tener la misma utilidad, nada más que, bueno, hay que analizar un poquito de manera diferente. En el caso de los asalariados, tiene la posibilidad de que esos ingresos que están incluyendo en su presupuesto, pues, cierta manera son fijos. Entonces, nos va a permitir planear mejor que alguien que es un emprendedor o que tiene un negocio, pero que también el presupuesto se pueda ajustar a ellos. Y bueno, para iniciar con un presupuesto, Karen y Pau, fíjense que lo primero que a lo mejor pudiéramos hacer para quienes no lo llevan todavía o que no tienen como que idea de cómo se lleva, es hacer un registro de gastos. Es decir, que nosotros nos hagamos conscientes de lo que estamos gastando día a día. ¿Por qué? Pues porque si no lo tenemos, ¿cómo vamos a hacer un presupuesto? O sea, nada más como que ponerlo y ya ahí va a funcionar muy bien. No, tenemos que hacernos conscientes. Y mira, déjales comparto a tanto a ustedes como al público un ejemplo de cómo podemos llevar este registro de gastos. Como podrán ver, aquí tenemos lo que es nuestros ingresos, repito, para quienes son asalariados, que es un salario fijo. Hay quienes a lo mejor tienen un área, por ejemplo, de ventas y que llegan a tener algún bono o algún bono de puntualidad, etcétera, lo vamos registrando. Esta es la primera parte del presupuesto. Y después, en el caso del emprendedor, ahí van a ser unos ingresos variables. Vamos a anotar nuestros gastos y nuestros ingresos mes con mes, ¿sale? En el caso del asalariado, ahorita estamos en julio, bueno, ¿cuánto es mi sueldo fijo en este mes, el siguiente, etcétera? Que no va a ser una variación muy, muy grande, a menos que fuera en el caso de diciembre, pues el tema de alguna prima o de algún bono emprendedor. Y mira, la parte de aquí abajo estamos poniendo, dentro de un presupuesto también es importante que incluyamos lo que es el ahorro, tanto a corto como a largo plazo. Y esta es la parte que cuando tú eres nuevo en estos temas, nos podemos enfocar en los gastos. ¿Qué estoy gastando día con día? En el mes de julio, que fue esta columna, si estoy pagando hipoteca, ¿cuánto estoy gastando de hipoteca, de alimentación, de transporte, servicios, mantenimiento, si pagas impuestos con tu contador, algún otro gasto, todo? En el momento en que nuestro cerebro funciona que en el momento en que empezamos a escribir y ver lo que estamos gastando, nos empezamos a ser conscientes de este tipo de gastos. Vamos a incluir a nuestra familia, cuánto destinamos en salud, colegiaturas, en ropa, en zapatos, en las vacaciones. Hay quienes nos vamos de meses sin intereses en vacaciones. Vamos a ver que tal vez no sea lo más adecuado, pero hay que registrar esos gastos. Tenemos créditos de tarjeta, de auto, créditos personales del banco, de alguna tienda departamental, los impuestos que no podemos omitir
y pues algún otro, ¿no? Y sobre todo aquellos gastos pequeños como pueden ser el café, cine, restaurantes, absolutamente todo, Karen, todo, Pau, cuenta como un gasto, pero hay que hacerlo consciente y este tipo de registros, que aquí como podrán ver es muy, muy sencillo, hay que hacernos el hábito de anotarlos. Y podemos empezar ahorita en el mes de julio haciendo nuestro primer registro. Como ven, no sé si ustedes llevan algo similar, pero creo que es muy, muy importante. Pues sí, Monse, yo sí llevo algo similar. La verdad es que cuesta un poco de trabajo el estar registrando todo, pero es bien importante porque si no se te puede perder muchos gastos, ¿no? Y no saber en dónde lo estamos destinando. Y bueno, pues ya, una vez que contamos con un presupuesto y con el registro diario, ya te puedes dar cuenta en cuánto destinas a cada cosa, ¿no? Y a cada antojito, y que la donita, y que el café, los chicles, el viene, entre otros. Ahora es importante también que consideremos un fondo de emergencia. Por ejemplo, nunca estamos pensando en que se nos va a ponchar una llanta o que se nos va a descomponer algún electrodoméstico o que podemos tener una enfermedad o la pérdida de un trabajo. Por ello es importante que contemos con el fondo de emergencias. Ese fondo de emergencias nos va a dar tranquilidad y nos va a permitir hacernos frente a las circunstancias. Es recomendable que las personas asalariadas tengan mínimo 3 meses de su sueldo. Las personas independientes, como no tenemos una estabilidad, digamos, o una constante en nuestros ingresos, lo recomendable serían mínimo 6 meses de nuestros gastos fijos. Esto incluye, por supuesto, la alimentación, la vivienda, los servicios públicos, colegiaturas, transporte, lo básico con lo que tenemos que vivir, porque recordemos que este es gastos fijos. Esto nos va a dar un margen de tranquilidad y pues digamos que vamos a poder salir mucho más fácil a antes. Ahora, ¿en dónde tener este fondo de emergencias? Bueno, este fondo de emergencias es recomendable que se tenga de fácil acceso. Es decir, tenerlo en una cuenta en la que puedas estar haciendo retiros diarios. Solamente es en caso de una necesidad, con una disponibilidad inmediata y pues nada más. Recordar que la tarjeta de crédito no es parte de nuestros ingresos y no debería de formar parte de un fondo de emergencia. Muy interesantes los tips que nos acaban de dar y pues la verdad es que sí, llevar un presupuesto en un principio no es nada fácil, no es sencillo, pero esto te va a dar ideas para ver realmente en qué estás gastando. Y la verdad nos ha sorprendido porque muchos de nuestros clientes al momento de hacer el presupuesto resulta que están gastando más de lo que están ganando, ¿no? Entonces, a veces ya no les queda ni siquiera para hacer ese tipo de ahorros. Y entonces sí es muy importante el hecho de buscar ingresos adicionales, ¿no? Entonces, la verdad es que a veces tenemos ya un empleo fijo, pero hay otras cosas que podemos hacer para poder tener esta clase de ingresos. ¿Qué aspectos tenemos que tomar en cuenta? Bueno, el primero es ver qué es lo que nos gusta hacer, qué habilidades tenemos. Hay ahorita muchas cosas que se pueden hacer, incluso desde casa. Hay asistentes en línea. Si hablas algún otro idioma, también puede servir como traductor. Ahorita que los niños están en la escuela, hay quien puede dar clases de regularización. Si eres muy bueno en algo, lo puedes hacer, incluso dar clases de baile, deporte. Si te gustan mucho las mascotas, el pasear una mascota, si te gusta cocinar, o sea, realmente ideas creo que hay muchas, pero sí es muy importante esto nos va a llevar de haber hecho un presupuesto, revisar y ver que estamos gastando de más, pues entonces tenemos que incrementar este dinero, ¿no? Y qué interesante, sobre todo que lo hagamos con algo que nos guste y que ya tengamos la habilidad, porque muchas veces las personas se quieren poner a hacer cosas para las que pues nunca lo han hecho, ¿no? Entonces sí, el que realmente sea un reto, pero que sea algo que tú domines y eso te va a dar la garantía de que realmente este ingreso llegue a ti. Fíjate, Karen, que ahí lo que comentas sí, sí es muy real, ¿no? El hecho que le estemos diciendo que pudieran tener un ingreso adicional significa que es posible que lo necesites porque ya te diste cuenta que tus gastos están siendo mayores a tu ingreso. Entonces, en automático necesitas incrementar no tus gastos, sino tus ingresos. Pero ¿qué crees? Que yo me he dado cuenta que muchas personas, entre más ganan, más gastan. Entonces, ¿qué pasa? Lo ideal es ajustate a ese presupuesto. Sí puedes vivir con eso porque ya viste cuáles son tus gastos
y te estás haciendo consciente. Entonces, el que tengamos más ingresos no necesariamente quiere decir que gastemos más. Puede que sí, dependiendo hacia el segundo ingreso o tercer ingreso, que a lo mejor requiere un poco de inversión, pero no como seguir gastando más. Creo que eso es algo que a muchos se nos pasa, y sobre todo las personas que tienen ingresos variables, que entre más ganas, más gastas. Y la realidad es que entonces no te estás ajustando a tu presupuesto y por eso perdemos el control. Entonces, sí, para eso nos sirve, es una guía y nos trata de identificar este tipo de herramientas, en dónde estamos fallando, en dónde podemos pulir. Y bueno, en mi caso, cuando ganaba más era cuando más ahorraba. Pero bueno, ese es como que ya porque previamente apartaba para la luz, el agua, o sea, lo que ya tienes que sabes que debes de apartar. Entonces creo que es muy importante. Si ganas más, no gastes más. Sí, correcto. Y sobre todo, pues no endeudarnos, ¿no? Eso es lo importante. Y si te vas a endeudar, pues saber que existen deudas buenas y deudas malas, ¿no? Y esto es en función de cómo se utilizan o de los beneficios que te pueden generar. Por ejemplo, una deuda buena es, por ejemplo, estoy invirtiendo en mi educación, estoy invirtiendo en a lo mejor en alguna propiedad, porque yo ya vi que es un beneficio tener esa propiedad, la plusvalía que voy a tener, la recuperación que va a haber. Los préstamos de un negocio. Esa es una deuda buena. También una deuda para una inversión también podría ser una deuda buena. Pero ¿qué pasa con aquellas deudas malas? Por ejemplo, los gastos de consumo. O por ejemplo, cuando haces los meses sin intereses para una comida del 10 de mayo. 12 meses sin intereses para una comida del 10 de mayo, pues realmente es algo que no debería de ser. Es una deuda mala. O las tarjetas de crédito con saldos pendientes o los préstamos con tasas muy altas en los intereses. Pero bueno, esto lo vamos a tocar en otro tema un poquito más adelante. Y pues definitivamente esto del presupuesto es algo muy interesante y se conforma de muchas variantes, ¿no? Entonces sí es importante revisar cada una de estas. Pues este tema, la verdad, creo que nos ha dado muchas ideas y ahora sí vamos a ir a nuestra sección de Segura Tips. Segura Tips. Nos pueden compartir. Pues primero que nada, inicia con tu presupuesto, ¿no? Inicia con el presupuesto, inicia identificando cuáles son gastos fijos, cuáles son gastos variables, cuánto necesitas para obtener tu fondo de emergencia. Y de ahí, pues, si ya eres por ejemplo, también es importante saber, eres soltero, eres casado, tienes un compromiso, y de ahí identificar que al ser soltero, seguramente tienes mucho más oportunidad para poder ahorrar, ¿no? Que cuando a lo mejor ya tienes un compromiso mayor con una familia. Para mí, el segurotip que yo les pudiera dar es que, como comenta Pau, ya cuando identificaste, digo, no es lo mismo una posición de soltero, alguien con una familia y demás, los gastos y la distribución es muy diferente. Sin embargo, como que algo que a lo mejor pudiéramos iniciar, porque cada familia y cada persona tiene necesidades diferentes, hay una reglita, fíjense que es la que les puedo dar y que podemos seguir, es una vez que identificaste, que hiciste el registro, que te diste la oportunidad de hacer ese registro de gastos en una semana, en un mes, yo lo sugeriría tal vez en un mes, para que sea un parámetro un poquito más amplio, pudiéramos seguir la regla del 50-30-20. Es una regla en finanzas personales que nos dan ciertos autores de ciertos libros de finanzas personales en donde nos dice, ¿qué significa el 50? El 50% significa de tus gastos, aquellos gastos fijos o que van específico para necesidades básicas, es decir, el pago de la luz, el agua, la hipoteca, el alimento, que sabes que van a cubrir 50% esas necesidades y que va a ser muy difícil decir, pues no puedes decir come menos el siguiente mes, por ejemplo, pero que sí ya es algo, el 50% de tus gastos es eso. El 30% son aquellos gastos prescindibles o gastos que tienen que ver con ciertos lujos o gastos variables que van muy, muy relacionados a tu estilo de vida. Si alguien está metiendo, por ejemplo, el pago de Netflix en las necesidades básicas del 50%, estamos incorrectos. Son 30% es el estilo de vida. ¿Realmente necesitas Netflix para vivir? Posiblemente no. Entonces va en esa sección.
¿Sale? Una vez que tenemos el registro, vamos a ir clasificando si va dentro del 50% de mis necesidades o mis 30% de gastos. Y el último 20% se relaciona a lo que es el ahorro y la inversión. En ese caso, pues ya nuevamente vamos a identificar y vamos a poder distribuir. Lo ideal es que en ese momento nos vamos a poder dar cuenta si queremos meter algo que va en otra sección y poder hacer algo al respecto. Entonces, esa regla es muy básica para todos. A lo mejor si tenemos 2 o 3 hijos, pues los gastos van a ser más, pero entonces vayamos a algo general, un 50-30-20 pudiera ser lo correcto. Sí, así es. Y otra de las cosas también, yo les podría dar este tip, es el que podamos ahorrar, por ejemplo, en la parte de energía, luz. A veces salimos y dejamos todo prendido, el cargador conectado todo el día, el ventilador ahorita que hace tanto calor. Entonces son cositas que a la larga se va sumando, ¿no? El no desperdiciar agua, incluso ahorita que hablabas de los servicios de streaming, hay muchos que realmente no se utilizan. Hay quien quiere tener todos y dices, bueno, realmente ni siquiera estoy en la casa. ¿Cuáles son los que realmente necesito? Incluso el servicio de internet, la telefonía celular, hay muchos planes que son carísimos. Que dices, yo estoy en casa utilizando Wi-Fi, ni siquiera lo necesito. Tal vez con un plan un poco ir disminuyendo gastos, ¿no? Entonces, obviamente, aunque hay que incrementar nuestros ingresos, pues también hay que ir disminuyendo gastos, porque sí hay muchas maneras de ahorrar. La verdad es que al final de cuentas mucha gente dice, a mí no me ajusta para ahorrar, yo ya estoy al límite. Siempre hay maneras. Una es disminuye gastos y otra incrementa ingresos. Claro, y la otra podría ser ayúdate de algún sistema en el que estés de forma constante, que te estén retirando el dinero, que te ayude a ahorrar, ¿no? Muchas veces cuando ya no lo ves dentro de tu cuenta, es mucho más fácil pues, el saber que estás ahorrando, pero ya no te llegó directo y lo tienes que depositar, porque muchas veces eso es lo que nos cuesta trabajo, ¿no? Y buscar mecanismos que nos puedan ayudar a sistematizar esta parte del ahorro y puedas estar logrando. Tal vez en un inicio te puede costar un trabajo el ahorrar el 20% que nos mencionabas, Monse, pero creo que todo es con constancia, lo vas a ir logrando, ¿no? Y una vez que se te haga costumbre, pues puedes empezar a incrementar el ahorro. Pues muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros en este capítulo. Esperamos que hayan aprendido mucho y vamos a estarles compartiendo. Igual nos pueden dejar un mensajito aquí y les podemos compartir la tablita para que puedan ustedes también hacer su presupuesto. Como les comentábamos al inicio, pues les mandamos todo nuestro saludo y apoyo a nuestra compañera Sara, que esperamos tener ya la próxima semana aquí con nosotros. Y pues los esperamos continuamente aquí. Por favor, síganos, recuérdenos, nuestro canal es Aseguradas, hablando de seguros. Estamos en YouTube, estamos en Facebook y pues por favor, ahí está una campanita para que activen las notificaciones y los esperamos. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Bye. Aseguradas. Hablando de seguros.